Hablemos de radiación. Seguro lo primero que viene a la mente son los efectos inmediatos, ¿verdad? Pero, ¿y lo que pasa mucho después? Años, incluso décadas más tarde. Esa es la sombra larga de la radiación, sus efectos tardíos, y es justo de lo que vamos a hablar. A ver, para empezar, pongamos las cosas en claro. Hay que hacer una diferenciación clave. Por un lado están los efectos inmediatos. Ya saben, el enrojecimiento de la piel, las náuseas, cosas que aparecen en cuestión de días. Pero por otro están los efectos tardíos. Cáncer, cataratas, problemas que pueden tardar meses o hasta años en dar la cara. Y es justo en esos, en los tardíos, donde vamos a poner la lupa. Bueno, en el mundo de la ciencia a estos efectos se les llama estocásticos. Y aquí viene lo interesante y hasta un poco impactante. La idea central es que no parece haber un umbral seguro. ¿Qué significa esto? Pues que la probabilidad de que algo pase aumenta con cualquier dosis, por mínima que sea. Este concepto es tan, pero tan fundamental que literalmente todas las guías de protección radiológica se basan en este modelo, que es por supuesto súper cauteloso. Ok, entonces la pregunta del millón es, ¿de dónde sacamos toda esta información? Obviamente, no se hacen experimentos controlados con personas. No, para nada. La respuesta está en un trabajo increíblemente meticuloso, casi de detectives, que se ha llevado a cabo durante décadas. Y la herramienta principal de estos detectives son los estudios epidemiológicos. Básicamente es la ciencia que se dedica a observar a grupos gigantes de personas para entender cómo se distribuyen las enfermedades y, lo más importante, qué factores, qué cosas influyen en eso. Pero ojo, que esto no es para nada sencillo. Estudiar estos efectos es un desafío gigantesco. Pónganse a pensar, ¿cómo se determina la dosis exacta de radiación que recibió una persona hace 20 o 30 años? Es casi imposible. Y para colmo, estos efectos son súper raros. Tan raros que se necesita estudiar a poblaciones enormes, a veces millones de personas, solo para poder detectar un patrón que tenga sentido estadísticamente. Y a pesar de todos estos líos, de estas dificultades, hemos aprendido muchísimo. ¿Cómo? Estudiando a grupos muy específicos de personas. Estamos hablando de los supervivientes de las bombas atómicas, por ejemplo, o de una historia menos conocida, la de quienes pintaban las esferas de los relojes con radio para que brillaran en la oscuridad. Sus experiencias, muchas de ellas verdaderamente trágicas, han sido la base de todo lo que sabemos hoy sobre estos riesgos. Bien, ya vimos cómo se investiga esto. Ahora vamos a lo bueno. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Empecemos por los efectos más, digamos, localizados en los tejidos. Esos daños visibles que no necesariamente son cáncer. Resulta que la radiación puede dejar su huella de maneras muy particulares. Por ejemplo, en la piel puede provocar algo llamado radiodermatitis, que básicamente hace que la piel se vea como envejecida, callosa. Pero si nos vamos a un nivel microscópico, el daño a los cromosomas, a nuestro ADN, puede ser detectable hasta 20 años después. Y también están los ojos, donde la exposición puede terminar causando cataratas. Para que esto quede más claro, hay una historia muy reveladora, la de los primeros físicos que trabajaban con ciclotrones, allá por los años 40. En esa época no se entendían bien los riesgos, así que para alinear la máquina miraban directamente al haz de partículas. ¿Se imaginan? Esto significó que recibieron dosis altísimas de radiación justo en el cristalino del ojo. Y claro, años más tarde, muchos de ellos empezaron a desarrollar cataratas. Y aquí viene el dato clave que conecta todo: el tiempo. En promedio pasaron unos 15 años entre la exposición y la aparición de esas cataratas. 15 años. Este es el ejemplo perfecto de por qué los llamamos efectos tardíos. No es algo que pase de un día para otro. Muy bien, ya hablamos de los efectos locales. Ahora vamos a meternos de lleno con los temas que, seamos sinceros, más preocupan: el cáncer y cómo la radiación puede afectar la esperanza de vida. De todos los tipos de cáncer, la leucemia es quizá el más estudiado en relación con la radiación. Fíjense en la cronología. Tiene un periodo de latencia que es relativamente corto, entre 4 y 7 años para que aparezca. Pero, y esto es importante, el periodo de riesgo, o sea, la ventana de tiempo en la que la probabilidad sigue siendo alta, se puede extender por casi 20 años. Y de nuevo, la información más sólida que tenemos sobre esto viene de los estudios a los supervivientes de las bombas atómicas. Esos estudios mostraron algo muy claro: una relación directa que los científicos llaman lineal sin umbral. En palabras simples, a más dosis, más riesgo de leucemia. Punto. No se ha encontrado un nivel por debajo del cual el riesgo sea cero. ¿Y qué pasa con la esperanza de vida en general? Miren este dato histórico. Los primeros radiólogos en Estados Unidos morían en promedio 5 años antes que el resto de la gente. 5 años. Pero, y este es un pero gigante,
Esa diferencia desapareció por completo después de 1965. ¿Qué nos dice esto? Que las mejoras en seguridad y protección radiológica han funcionado, y han funcionado increíblemente bien. Ok, hemos estado hablando de riesgo, probabilidad, efectos, pero ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se le pone un número a algo tan intangible? Bueno, pues la ciencia ha desarrollado varias herramientas estadísticas precisamente para eso, para traducir todas estas observaciones en cifras que podamos entender y sobre todo comparar. La primera forma de medirlo es lo que se llama riesgo relativo. Es más fácil de lo que suena. Imaginen que es una simple comparación. Si en un grupo expuesto a radiación una enfermedad aparece el doble de veces que en un grupo no expuesto, pues el riesgo relativo es de 2. Así de simple. Es muy útil, sobre todo cuando no se tiene ni idea de la dosis exacta que recibieron las personas. Luego está el exceso de riesgo. La matemática aquí también es súper sencilla. Simplemente se cuentan los casos de una enfermedad que ocurrieron de verdad en un grupo y se le resta el número de casos que se esperaban de forma natural, sin exposición. El resultado, esta diferencia, es el exceso de casos que podemos achacar a la radiación. Miren este ejemplo para que quede clarísimo. En un estudio con 1000 radiólogos, se encontraron 23 casos de cáncer de piel. ¿Saben cuántos se hubieran esperado en un grupo normal de ese tamaño? Prácticamente ninguno, un 0.005. Así que en este caso, los 23 casos completos se consideran el exceso de riesgo por su trabajo. Y por último, tenemos el riesgo absoluto. Este es, digamos, el estándar de oro, el más preciso de todos. ¿Por qué? Porque aquí sí se necesita saber la dosis. Con ese dato, se puede calcular exactamente cuántos casos extra de una enfermedad vamos a tener por cada unidad de dosis, en un grupo de cierto tamaño. Bueno, ya vimos cómo se mide el riesgo. Pero saber los números no es suficiente. El paso más importante, de lejos, es poner todo esto en perspectiva. Es decir, cómo se compara el riesgo por radiación con otras cosas de la vida cotidiana. Esta gráfica que vamos a ver es increíble. Probablemente la más reveladora de todas. Compara los días de vida que se pierden por distintas causas. Fíjense, fumar un paquete de cigarros al día quita unos 1.600 días de vida. El simple hecho de ser hombre en vez de mujer, 2.800 días. Y ahora, prepárense, el riesgo de ser un trabajador expuesto a radiación en un entorno controlado, 12 días. ¿Sí? 12. Esto de repente pone el riesgo laboral de la radiación en una perspectiva, completamente distinta. ¿Y por qué es tan bajo ese riesgo laboral? La respuesta está en un principio que es la piedra angular de toda la protección radiológica, ALARA. Es un acrónimo que significa tan bajo como sea razonablemente posible. La meta no es llegar a cero radiación, porque eso es imposible. La meta es usarla con cabeza de la forma más inteligente y segura posible. Y con esto cerramos el círculo. Todo vuelve al inicio. Esta frase lo resume perfectamente. Todas nuestras guías de protección se basan en lo que sabemos sobre los efectos tardíos, y por precaución parten del escenario más conservador posible, que no hay un umbral seguro y que la relación es lineal. Todo para garantizar la máxima protección. Al final del día, la radiación es así. Tiene dos caras. Es una herramienta increíblemente poderosa que usamos en medicina, en la industria, en todas partes. Pero al mismo tiempo, siempre va a tener un riesgo. La gran pregunta para nuestro futuro no es si podemos eliminarla, sino cómo seguimos encontrando ese equilibrio perfecto entre sus beneficios, que son gigantescos, y sus riesgos, que hoy, por suerte, entendemos mucho mejor.